Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal Jopaba. Hoy les voy a hablar sobre los mecanismos de participación ciudadana. ¿Qué son los mecanismos de participación ciudadana? Son medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental a la participación democrática. Permiten la intervención de los ciudadanos en la conformación, ejercicio y control del poder político. ¿Qué artículo de la Constitución plantea los mecanismos de participación ciudadana? De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución colombiana, son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Comenzamos. El voto es un derecho y un deber del ciudadano. El voto es una herramienta mediante la cual el ciudadano elige a las personas que considera idóneas para su representación en las instituciones del gobierno. Es una condición necesaria para que un sistema político sea democrático. Exige la presencia personal del elector y es secreto. El voto es libre, efectivo y participativo. Plebiscito. Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República. Apoyar o rechazar una determinada decisión o propuesta del Ejecutivo que no requiera aprobación del Congreso mediante el voto popular directo. En el plebiscito, los votantes deben responder a la pregunta planteada por un ente electoral mediante la fórmula sí o no. La Ley 134 de 1994, para llevar a cabo el plebiscito, deberá informar inmediatamente al Congreso su intención de convocar un plebiscito. También las razones para hacer el plebiscito. La fecha en que se llevará a cabo no podrá ser anterior a un mes y no posterior a 4 meses, contados a partir de la fecha en que el Congreso reciba el informe del presidente. La solicitud deberá ir firmada por todos los ministros. La Cámara de Representantes y el Senado de la República estudiarán las razones del presidente. Cuentan con un periodo máximo de un mes para rechazar la iniciativa. De no ser así, el presidente de la República convocará votación del plebiscito. Los plebiscitos no pueden modificar la Constitución. Referendo. Consiste en la convocatoria que se le hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. Los tipos de referendo pueden ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. Las clases de referendo son referendo aprobatorio y referendo derogatorio. El referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo o de una ley que no fue adoptada por la corporación pública correspondiente a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza total o parcialmente. El referendo derogatorio consiste en el sometimiento de una norma que fue aprobada por el Congreso, la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal a consideración del pueblo para que éste decida si se deroga la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Consulta popular. Es la institución mediante la cual se hace una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local. En la consulta popular, la pregunta es sometida por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria. En la consulta popular no se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen la modificación de la Constitución política. En la consulta popular, las preguntas que se formulen deben estar bien redactadas y deben ser presentadas en forma clara a la ciudadanía, de tal manera que puedan contestarse con un sí o un no. Cabildo abierto. Es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Es obligación del gobernador o el alcalde correspondiente asistir a la sesión. En él pueden tratarse cualquier asunto de interés para la comunidad.
El cabildo deberá celebrarse a más tardar un mes después de radicada la petición. Una semana después de realizado el cabildo, se realizará una sesión en la que se dará respuesta a los planteamientos hechos en el cabildo. Iniciativa legislativa. Es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de ley, de acto legislativo ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las asambleas departamentales, de acuerdo ante los consejos municipales o distritales y de resolución ante las juntas administradores locales y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales de acuerdo con las leyes que la reglamentan según el caso. Esos proyectos serán debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente. Revocatoria del mandato. Este es un procedimiento legal. Los votantes pueden determinar la permanencia o no de una persona en un cargo electo por voto popular, ya sea por votación directa, recolección de firmas o una combinación de ambas. Los ciudadanos mandantes pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a una autoridad electa como el representante del distrito ante una asamblea legislativa, el gobernador o el alcalde. Fin. Les invito a que se suscriban a mi canal Jopaba, compartan el video, me dejen sus comentarios y le den un like. Bye.